pues vamos a comenzar un mes más con la rueda de portavoces que damos, pues todos los portavoces de la corporación damos cuenta del último pleno celebrado. Bueno, pues como sabéis, empezamos siempre con la aprobación de las actas y de ahí pues ya pasamos directamente a los puntos del orden del día, que era la aprobación del acuerdo relativo a la fiscalización e intervención limitada previa al régimen de requisitos básicos. Bueno, pues hace un tiempo aprobamos ya por el Pleno el tema de la fiscalización, de un reglamento de fiscalización y demás, y ahora pues venía pues esta propuesta del acuerdo limitado, ¿no? Tal y como dijimos en el Pleno, bueno, pues también estuvimos hablando en la propia comisión que precede al Pleno de este punto, donde se nos informó, es verdad que hay que seguir unos parámetros donde la ley nos indica qué tipo de cuestiones se deben de revisar antes de aprobar un expediente. La interventora también nos explicó en la propia comisión lo que había al respecto, pero es verdad que también nosotros estuvimos leyendo la documentación donde se decía, bueno, que no se habría que revisar todo el expediente en profundidad, sino comprobar determinados requisitos básicos, ¿no? Como, por ejemplo, la existencia de crédito, la competencia del órgano que aprueba el gasto o que el gasto se ajustara a la normativa, ¿no? Y que los documentos necesarios estuvieran incluidos dentro del expediente. Bueno, en esa comisión se nos informó que esto no era totalmente así, que es verdad que los expedientes, cada área revisa su parte y que, bueno, se iban a seguir los controles como hasta ahora se habían siguiendo y que también se especificaban pues esos ítems para cada obligación que tuviera el ayuntamiento y para cada caso. Pero es verdad que, como digo, bueno, leyendo la documentación que se nos aportaba en cada caso, aquello de que se revisaran ciertas cuestiones, pues también nos dejaba un poco en el aire ciertos apartados que habíamos visto y que nos creaban alguna duda, ¿no? Sabéis de más que bueno, en cuanto a fiscalización, independientemente de los parámetros que haya que seguir, que eso se siguen por ley y demás, es verdad que a nosotros hay ciertos apartados que a nosotros, como digo, bueno, pues no se aclaraban del todo y la verdad que la propuesta no nos acababa de convencer. Por lo tanto, decidimos votar en este punto abstención por parte de la oposición y ver que exactamente una vez que empiece a marchar este tipo de control, ve y demás cómo se hace esa fiscalización, esa intervención limitada previa de requisitos básicos, ¿no? Nosotros esto delimitado, la verdad, nos deja un poco con dudas. En fin, como digo, abstención a este punto. Pasamos al siguiente, que era la aprobación, si procede, de una modificación presupuestaria, que es la número 13, mediante crédito extraordinario dentro del presupuesto de 2025, que lo tenemos prorrogado a 2026. En este reparo que se hacía, bueno, se nos explicaba a lo que se iba a dedicar el dinero. Eran prácticamente construcción de un monolito eléctrico en el parque de autocaravanas, eran materiales de las obras del PER y ya pues las subvenciones que se dan tanto al Consejo de Hermandades como a todas las hermandades de Carmona, que hacen, bueno, estación de penitencia, también aparte a la Asociación Fieles de Jesús de la Salud Despojado y también a nuestro Padre Jesús de la Paz y Nuestra Señora del Real. A eso se iba a dedicar en total, junto con un convenio de colaboración que se iba a hacer con la Archidiócesis de Sevilla por 50.000 euros, hacía un total de casi 200.000 euros en esta partida. A ver, nosotros en este punto es verdad que no votamos tampoco a favor, fue abstención.
¿Y por qué digo esto? Nosotros dábamos las explicaciones porque es verdad que entendíamos dos apartados bien diferenciados en esta partida. Por un lado, las actuaciones dedicadas al PER o a mejorar las infraestructuras de Carmona, que nosotros entendíamos que eso beneficiaba, por supuesto, a toda los vecinos y vecinas de Carmona, y luego había otra partida que hacían un total de 84.000 euros a temas de hermandades y cofradías, que también en este sentido, bueno, nosotros entendemos todas las posturas como lógico. De hecho salen todos los años la Semana Santa, todos los años se le dan subvenciones para esa salida y bueno, nosotros lo que hablábamos también de cómo se había hecho esta modificación, por esto que si son cosas que hacen todos los años, como viene ahora, por turno urgente, una partida que hay que dedica de casi 200.000 euros, y bueno, nos explicaba la delegada que bueno, la excusa que nos ponía es que venía por esta vía porque bueno, el Estado no había aprobado los presupuestos. Vamos a ver. Esto viene ocurriendo más veces y sin embargo todos los años sale la Semana Santa con las subvenciones del ayuntamiento también, todos los años se sigue haciendo actividades, tengamos o no tengamos presupuestos del Estado, por lo tanto eso no es una excusa que no sirva, ¿no? Y como digo, es verdad que la Semana Santa mueve muchísimo la economía de nuestra ciudad, ¿no? Y luego no solo eso, sino los empleos indirectos que hay en el sector de la hostelería, el comercio, la floristería, la música, la artesanía, el turismo rural, que es verdad que activa talleres, bandas, costaleros, bordadores, carpinteros y pequeñas empresas locales que bueno, se benefician de no solo la Semana Santa, sino de todas las actividades que se hacen a lo largo del año. Pero es verdad que nosotros explicábamos que bueno, que no son cosas que hayan salido puntuales en un momento dado para traer una modificación de este crédito, ¿no? En fin, es un dinero que se podía prever perfectamente y por supuesto que no estamos en contra de la cultura, tampoco de la cultura sacra, como es lógico, ¿no? Pero sí debe permanecer dentro de lo que es un desarrollo local coherente, evaluable y abierto a la participación. Además, bueno, es un dinero público que, como digo, que revierte en el conjunto del pueblo, pero que también bueno, vemos que hay que hacerlo desde una perspectiva de una gestión ya más planificada y demás, y no porque diga que no hay presupuesto del Estado. Todas las actividades que se hacen en Carmona a lo largo del año se están haciendo sin tener los presupuestos del Estado, por lo tanto esa excusa tampoco no vale, ¿no? Así que, bueno, en este sentido, como digo, la oposición votó con abstención y, bueno, y esperemos que todas las partidas que se vayan trayendo con esta forma de crédito extraordinario pues se hagan con una planificación con más sentido y demás, ¿no? Porque es verdad que al fin y al cabo es un dinero importante de todos los vecinos y vecinas y bueno, y como digo, son intervenciones que por supuesto van a mejorar espacios en Carmona y que generan empleo y dinamizan la economía local, pero siempre, bueno, con esa perspectiva de mucha más previsión. Y en cuanto al siguiente punto, que también era una modificación presupuestaria, pero en este caso sí venía recogido en el presupuesto, no como la anterior, que no aparecía. Lo que pasa que era para incrementar la partida que se había creado en el presupuesto anterior. Por lo tanto, en este punto venía recogida cantidades del año, facturas del año 2025, cantidades que no eran importantes en cuanto al tema de mano de obra del PER. Eran cantidades muy pequeñas las que habían hecho falta, y lo que sí aumentaba el porcentaje era la adquisición de una barredora que se compraba por 93.000 euros y una subvención de biorresiduos para contenedores en superficie, los contenedores marrones que se iban a poner, que prácticamente son casi 50.000 euros, ¿no?
En este sentido, incluso en la otra anterior, fijaros bien, venía una factura del año 2023 que tampoco se había abonado a la fecha. En estas, como digo, son de 2025 y el total pues son casi 160.000 euros en esta partida. Volvemos a lo mismo. Esta, aunque sea por suplemento de crédito, son cosas que las meten por vía urgente, que no entendemos la necesidad de ese procedimiento. Sabemos además que son legales, se los explicábamos en el Pleno, son procedimientos que son legales, pero cuando son previsibles o son cuestiones que se pueden ver con antelación, porque hay que traerlas por turno urgente, no lo entendemos la forma de proceder. Ya digo, el tema del contenedor no es que tuviera que estar corriendo, a prisa y corriendo, y el tema de la barredora pues se han adquirido otras anteriormente con subvenciones de Diputación, por lo tanto no entendíamos la prisa tampoco de traerlo por turno urgente, ¿no? Porque, como digo, el tema de los materiales era muy poquísima cantidad y lo importante era eso, ¿no? Entonces, como digo, entendemos lo que hay que preservar, los elementos patrimoniales, que son inversiones que, como decimos, pues son positivas para el pueblo, pero, en fin, en estos dos apartados de la barredora y la implantación de los contenedores, pues son necesidades que son también reales y, por supuesto, de limpieza y de adaptación a lo que es la normativa medioambiental, ¿no? Ellos nos comentaba que si nos oponíamos y mucho en estos temas. Nosotros, como digo, votamos abstención los dos, al punto anterior y a este, que eso no quiere decir que estemos en contra ni mucho menos. Estamos diciendo, venga, no te estamos poniendo trabas, te estamos poniendo un voto de abstención para que tú hagas y deshagas, pero, hombre, que no obstruimos el tema del trabajo para que sigan adelante, ¿no? Pero bueno, ellos intentaban ver en el Pleno como que nosotros estábamos en contra de lo que se estaba haciendo. No es así, ¿no? Estamos en contra de la forma de cómo se traen los puntos, siempre a prisa y corriendo en el último momento. De hecho, cuando llegaron estos dos puntos a la comisión informativa, donde nos informan de esos puntos que van ahí a Pleno, de hecho ni siquiera teníamos constancia de estas dos cosas. Las habían metido por turno urgente un par de horas antes de la comisión informativa, que no sabíamos ni siquiera ni que estaban previstas para tratar la propia comisión, y tú tienes que emitir un voto ahí a prisa y corriendo de aquella manera. Creemos que sin necesidad, porque se pueden convocar comisiones informativas, ver los puntos con detenimiento y no emitirte un voto sin saber exactamente qué es lo que viene a la propia comisión, ¿no? Es la forma de proceder, el poco detalle que tienen con la oposición de decirnos, oye, mira, tenéis esto preparado para que lo veáis y demás, y podáis valorar en consecuencia, ¿no? No tienen ese tipo de detalle con la oposición, y luego no quieren ni que le votemos ni abstención ni en contra. Pues, bueno, las cosas entendemos que hay que valorarlas con más detenimiento, ¿no? En fin, y ya digo, en el Pleno no nos opusimos, por supuesto, sino que votamos abstención y ya está. Y luego pasamos al punto 5, que era la aprobación de reglamento de condecoraciones a la Policía Local de Carmona. Bueno, también lo explicamos en el Pleno, en la intervención de Izquierda Unida, pues lo decíamos, que cuando vino la aprobación inicial de este reglamento, tanto PSOE como Izquierda Unida, pues votamos abstención, pero ya lo explicamos, no votábamos abstención porque no quisiéramos que hubiera un reglamento de condecoraciones, ni mucho menos, sino porque venían muchísimos errores en la redacción del reglamento, y nosotros entendíamos que, bueno, si viene este tema, que es importante, bueno, pues vamos a hacerlo en condiciones. Lo mismo le dijimos, vamos a dejarlo sobre la mesa, se corrige, se estudia, vemos los errores que traen, y bueno, y sin problema para votarlo a favor, ¿no? Bueno, y en aquel momento ellos se empeñaron en que aquello seguía el trámite y para adelante, ¿no?
Ya para este pleno pues ha venido corregido, ¿vale? Y bueno, ya con un texto corregido no tenemos inconveniente ninguno en votarlo a favor. Por lo tanto, nosotros creemos que es bueno que las cosas se regulen de manera objetiva, transparente, que los reconocimientos dentro de la policía local no se den tampoco de aquella manera, ¿no? Sino una vez que están bien definidos los apartados de ese reglamento, para que no dé lugar a ninguna duda ni interpretación que fuera arbitraria, pues como digo, una vez corregido sin problema. Por lo tanto, también hablábamos que se le daba un prestigio a la policía local, a esos reconocimientos institucionales que se dan, y por supuesto con total objetividad, que es lo que nosotros queremos que se den esas condecoraciones, no dar una condecoración así porque así ya está, ¿no? Sino lo que pretendemos con este reglamento de condecoraciones pues es eso, visibilizar el trabajo bien hecho, la persona que de verdad, lo que decimos para entendernos todo, es que está entregado en cuerpo y alma a su trabajo, ¿no? Que desempeña una labor fundamental de convivencia, de seguridad y de atención que sea cercana a los vecinos y vecinas de Carmona, ¿no? Eso es lo que vamos a condecorar, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ese buen hacer, pues también entendemos que es una forma de fortalecer a esta institución, ¿no? Pues esperábamos y deseamos desde luego que de ahora en adelante, dotados ya de este reglamento, pues la verdad que tuviéramos muchísimas ocasiones de poder condecorar a policías, porque eso sería señal de ese trabajo extraordinario que se estaría haciendo, ¿no? Por lo tanto, voto favorable en este tema. Y bueno, y como digo, pues ojalá contemos con muchos policías que digamos hay que condecorarlo, porque la verdad el trabajo que han hecho lo han realizado extraordinariamente y de un valor fundamental, ¿no? Pues nada, votamos a favor este punto del reglamento de la policía local. Pasamos al siguiente, al sexto, que en este no intervinimos, era la aprobación de una ficha de catálogo en la calle Tarazana, y bueno, en este punto, como es más técnico y demás, votamos a favor sin ninguna intervención. Y pasamos al número 7, que era la dación de cuenta al Pleno sobre las resoluciones. En este punto tampoco intervinimos, son las resoluciones que nos pasan de Junta de Gobierno local, y en este caso, esta es la número 7, que es dación de cuenta al Pleno de las resoluciones de alcaldía relativa a la modificación de competencias que se les atribuye al concejal don Juan Carlos Ramos Romo, que en este caso, bueno, pues aunque era dación de cuenta y no intervinimos, sí es verdad que era pues pasar literalmente de las competencias que tenía anteriormente, y ahora van a pasar a otras diferentes, como es el cementerio y como es la organización de las diferentes concejalías, ¿no? Este es un punto que no había que votarlo porque era solo dación de cuenta, por lo tanto no intervinimos. Y en el siguiente tampoco, que era también dación de cuenta, que las competencias, mientras el alcalde esté de baja por enfermedad, pues tomaría sus competencias el primer teniente alcalde, que en este caso era Ramón Gavira. Habíamos decidido también de no intervenir en este punto, por lo tanto en el pleno no se dijo nada. Ni en el siguiente, que eran, como digo, las resoluciones, lo que son los decretos, las juntas que vienen a Junta de Gobierno local, pues tampoco intervinimos. Y pasamos directamente pues a lo que son las mociones. La primera moción que se debatía era una que traía el Grupo Municipal Socialista, relativa a la situación de las vías pecuarias en el término municipal de Carmona. Bueno, prácticamente el punto que traía era instar a la Junta de Andalucía a aprobar con carácter urgente un plan extraordinario de choque para la recuperación de las vías pecuarias en el término de Carmona, especialmente aquellas afectadas por las borrascas. Solicita también la aceleración de los procedimientos de deslinde e inmatriculación de las vías pecuarias existentes en Carmona para garantizar su protección jurídica y evitar ocupaciones indebidas.
También está la aprobación definitiva del Plan de Infraestructuras Verdes para la conectividad de Andalucía con dotación económica suficiente y calendario concreto de actuaciones en municipios como Carmona, y solicita la creación de una línea de financiación estable para el mantenimiento y la mejora de las vías pecuarias en municipios rurales de gran extensión como puede ser el de Carmona. Bueno, pues en este apartado, es verdad que decíamos que Carmona pues uno de los términos municipales más extensos de la provincia, ¿no? Y por él pues atraviesan muchas cañadas reales, veredas, cordeles, que no son simplemente caminos, sino que son también un patrimonio de nuestra ciudad, que hoy día pues también forman parte de nuestra historia, de nuestra economía y también pues, de nuestro futuro, como es lógico, ¿no? Porque es verdad que las vías pecuarias han cumplido un fin esencial, porque antiguamente era el tránsito del ganado y de la estructura agraria del territorio y demás para las tierras que las fincas que estaban alrededor, para gente agrícola, pero hoy también desempeñan un papel clave como corredores ecológicos y medioambientales, no son infraestructuras naturales pues que ayudan a prevenir los incendios y como un recurso con un enorme potencial para el senderismo, el turismo rural y la educación ambiental. Por lo tanto, nosotros decíamos que esto era un tema importante, estábamos hablando de estructura estratégica, ¿no? Y pues tenemos una ley a nivel de Andalucía que establece la obligación de proteger y recuperar por todas esas infraestructuras públicas. Además, incluso el Estatuto de Autonomía también atribuye competencias al respecto, ¿no? Y la verdad que en 4 décadas pues ha hecho bastante poco, ¿no? Desde ese traspaso de competencia a las comunidades autónomas y bueno, decían que es verdad que es preocupante el tema de la situación porque los deslindes no se están realizando, prácticamente muy poquito, muy lentamente. Y la falta de inversión estructural también es importante, ¿no? Las ocupaciones indebidas, ya lo hablábamos, que había fincas que incluso se habían perdido los caminos y esos caminos, como digo, son de todos los vecinos y vecinas de Carmona, ¿no? Sin embargo, con esas ocupaciones pues se han perdido de forma progresiva y en otros casos pues la anchura se ha estrechado bastante, ¿no? Por lo tanto, entendemos que el deslinde es un tema administrativo bastante importante y que necesitaría, para que no se pierda, mucha más agilidad en los trámites, ¿no? Y bueno, que también es una herramienta jurídica, decíamos, que permite declarar con claridad la titularidad pública de ese espacio, ¿no? Por lo tanto, nosotros decíamos que si no se deslinda, pues no se protege, y si no se protege, pues se pierde, ¿no? Por lo tanto, incluso este tema añadido a las últimas borrascas, estas lluvias intensas que hemos tenido tan fuertes, que han afectado a cantidad de caminos rurales y de tramos de vías pecuarias, que han sido arrastrados, erosionados y demás por la lluvia tan fuerte, ¿no? Y la mayoría de ellos son pasos de agricultores y de ganaderos, incluso de los propios vecinos de Carmona, ¿no? Nosotros lo que decíamos que no habíamos visto una respuesta ágil en este sentido, mucho más concreta y más importante que incluso que lo que la Junta de Andalucía había puesto sobre la mesa, ¿no? Y lo hemos visto también aquí en Carmona, lo que el equipo de gobierno incluye en esas partidas dedicadas a caminos rurales, que es verdad que se están arreglando algunos, pero son partidas muy pequeñas para la extensión de caminos que tiene Carmona, y nosotros decimos que eso hay que potenciarlo, es que con cantidades mínimas dan para muy pocos metros de camino, ¿no? Y luego, pues eso, ¿no? El tema acelerar los procedimientos de deslinde e inmatriculación de
de ese terreno y la aprobación definitiva de un plan de infraestructuras verdes con financiación suficiente y la creación de una línea estable para el mantenimiento de esos caminos rurales y de gran extensión como es el nuestro, ¿no? Eso es lo que nosotros solicitamos de la Junta de Andalucía, desde luego, porque decíamos que defender las vías pecuarias es defender algo que es nuestro, algo que es público, ¿no? Y también, bueno, pues defender también lo que es el equilibrio entre la actividad agraria y la sostenibilidad ambiental, ¿no? Por lo tanto, bueno, recordábamos también el Pleno esa moción que presentaba Izquierda Unida en el año 2022, en noviembre de 2022, donde solicitábamos que Carmona tuviera un inventario de caminos que no existía. Bueno, a día de hoy no existe todavía, ¿no? No sabemos qué actuaciones han hecho desde 2022 a 2026 que estamos, son 4 años, y no sabemos si se ha hecho siquiera algo en cuanto a este respecto de inventario de caminos de Carmona, ¿no? Como digo, bueno, pues tenerlo inventariado, todo eso evita de que se apropien de esos terrenos, ¿no? Para nosotros sí es importante, evidentemente, muy importante, ¿no? En fin, luego el Partido Popular nos decía en el Pleno, es que siempre nos criticáis y que no hacemos nada, eso no es así. Yo no he dicho en mi intervención en ningún momento, yo no dije de que no hubieran hecho nada. Decíamos que era insuficiente, que lo que habían puesto sobre la mesa no era algo extraordinario para tanto daño como había hecho la lluvia, ¿no? Y bueno, y lo ha hecho un plan ahora concreto por el tema de las borrascas, pero y el resto del año, el resto de los años, es que de extraordinario nada, es muy poca cosa la que se está haciendo. Bueno, ellos decían que era mucho mejor dar ayuda directa a las personas. Bueno, al fin y al cabo yo se lo digo muchas veces, ¿no? Dios dice que lo más directo es importante, ¿no? Para nosotros, bueno, pues es mucha más demagogia, queda bien con la gente, ¿no? Que ir arreglando los caminos, que al fin y al cabo esos caminos son para esos agricultores y esos ganaderos que tienen que pasar para poder llegar a sus tierras, ¿no? Bueno, forma de ver las cosas, ¿no? Y bueno, como en ese sentido decían que había puesto en la mesa la Junta de Andalucía 170 millones, ¿no? En fin, esperemos que para presupuestos venideros, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Carmona, cualquier administración que le compete, pues ponga sobre la mesa una cantidad más importante para arreglar esos caminos, esas veredas, esos cordeles que son de dominio público y que son de todos los vecinos y vecinas, y no que sea como algo puntual que se hace en un momento dado a lo largo del año. Bueno, como lógico, nosotros votamos a favor de esta proposición que presentaba el PSOE, pero el Partido Popular votar en contra pues no salió adelante, se quedó, se metía en el cajón sin esa aprobación necesaria, ¿no?, para llevarla a cabo. Y luego, bueno, pues ya empezamos con las mociones que presentaba Izquierda Unida, que la primera era garantizar aseos públicos accesibles en condiciones dignas en Carmona. Bueno, nosotros lo que pedíamos en nuestra moción era muy claro. El primer punto era realizar un informe técnico urgente sobre la situación actual de los aseos públicos municipales, incluyendo el Real de la Feria, la Alameda Alfonso XIII, Plaza de Abastos, Plaza de San Fernando, que luego incluimos el de la Ciudad de los Niños en la intervención, el de los Almendrales, el que está en el Parque de las Autocaravanas, ¿no? Todos ellos, incluyendo lo que es el nivel de accesibilidad, que porque esta moción la traíamos a petición de ciudadanos de Carmona que no podían, tienen movilidad reducida y no podían acceder a los aseos públicos. Y ya pues puesto, como yo digo, a pedir, como es lógico, pues que el estado de conservación y de mantenimiento fuera el adecuado y que ver las necesidades de adaptación y reforma que le hiciera falta a cada uno, ¿no? Que cumplieran, como es lógico, con la normativa de accesibilidad vigente que tenemos y que se garantizara para todas estas personas con movilidad reducida, porque es verdad que somos muy dados
a hablar y a criticar, pero creo que no nos ponemos en la piel de una persona con problemas de accesibilidad que va en su silla de ruedas y que no puede acceder a unos aseos públicos por varios motivos, ¿no? Nosotros lo que pedíamos en nuestra moción es que hubiera cabinas adaptadas con las dimensiones reglamentarias que nos exige la normativa, que es de obligado cumplimiento, las barras de apoyo homologadas, lavabos accesibles, señalización adecuada y el itinerario accesible para llegar a los mismos. Nos visitan, sabéis, además muchísimas personas, ahora hemos tenido muchísimos americanos y lo único que pedíamos era eso también, ¿no? Que estuvieran señalizados donde pueden encontrar un aseo público, ¿no? Eso era el primer punto. En el segundo, establecer un plan de mantenimiento periódico obligatorio que garantice condiciones higiénicas y de funcionamiento adecuadas todo el año, con especial refuerzo en periodos festivos y eventos multitudinarios. Sabéis cuando novena, en la feria, en los baños de la feria, cuando hay tantísima gente en esas fechas señaladas, ¿no? Pues que se reforzara en ese tiempo. Incluir en el próximo presupuesto municipal una partida específica destinada a la mejora y ampliación de los aseos públicos accesibles, priorizando zonas de mayor tránsito y actividad turística, porque entendíamos que algunos de los que hay existentes son antiguos, están en zonas que es imposible hacerlos accesibles, pues poner alguno que sí fuera accesible para estas personas, para este colectivo, en zonas que ellos pudieran tener acceso, ¿no? Y el cuarto punto era estudiar la instalación progresiva de nuevos módulos de aseos públicos accesibles en puntos estratégicos del municipio, como digo, pues para todas esas personas con problemas de movilidad, que no pueden acceder pues a un aseo. Es muy fácil llegar, encontrarte una puertecita estrecha con un baño que tú puedes usar perfectamente, pero que una silla de ruedas no cabe, ¿no? Y creo que debemos de pensar en todos y todas, porque bueno, todos son vecinos y vecinas de Carmona o son turistas, visitantes que vienen a conocer nuestra ciudad y que los que tengan problemas de movilidad no puedan acceder, ¿no? Hay que ponerse en la piel de ellos y demás. Pues eso es lo que pretendíamos con nuestra moción. Nosotros creemos que es algo básico, por supuesto, para nosotros garantizar aseos públicos accesibles y en condiciones dignas en nuestra ciudad es algo básico que creo que es que no deberíamos de estar ni siquiera comentándolo, deberíamos de tenerlo sí o sí sin tener que pedirlo, ¿no? Pero la verdad que, bueno, decíamos que la accesibilidad universal no es una concesión que tú le haces a la gente, vamos a ponerlo porque no, es de obligado cumplimiento, ¿no? Tampoco un lujo, es una necesidad y es un derecho reconocido por ley, ¿no? Hay una normativa vigente, como decía antes, que es de obligado cumplimiento y que debemos todas las administraciones de velar por ese cumplimiento, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de dignidad de estas personas y de igualdad de trato, ¿no? Que yo pueda entrar en un baño y una persona con silla de ruedas no, pues me parece fatal que no lo tengamos en nuestra ciudad, para que esas personas con autonomía personal no dependan de nadie, pues puedan hacer uso de ese baño, ¿no? Sin embargo, aquí, bueno, yo he comentado en todos los sitios anteriormente, bueno, estamos muy lejos de la realidad y de la normativa que debemos de cumplir, lo decíamos, ¿no? Una ciudad que pretende ser patrimonio de la humanidad, que ni siquiera tenga unos aseos públicos accesibles, es que es impensable, ¿no? A este paso, desde luego, no llegamos ni mucho menos, ¿no? Los que tenemos que son accesibles, pues prácticamente están con la llave hecha, por lo tanto, o no tenemos, y los que tenemos tienen llave hecha. Entonces, un aseo con una llave hecha, ¿qué servicio estás dando? ¿Para qué sirve? Si no lo pones en uso, ¿para qué te sirve? No lo llegaré a entender, ¿no? Nosotros habíamos hecho un recorrido por todos esos aseos públicos que tiene Carmona y la verdad que digamos al 100% no hay ninguno que esté bien, ninguno. Y, en fin, ya digo, hasta las personas nos habían pedido el de la ciudad de los niños, que también estaba cerrado, y el de la autocaravana y el de la almendrá, ¿no?
incluso nos solicitaban por redes hasta un cambiador de bebés, ¿no? Bueno, por parte, me parece fatal por parte del equipo de gobierno que decía que no le íbamos a dar lecciones de accesibilidad a ninguno de ellos. Pues no sé si son lecciones de accesibilidad lo que le estamos dando, pero las personas con movilidad reducida no pueden tener acceso a estos aseos, por lo tanto, a lo mejor alguna lección sí le estamos dando, ¿no? No sé, es forma de ver las cosas, y al fin y al cabo no es en sí el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Nosotros hacemos la petición a través de lo que nos solicitan los ciudadanos, y es verdad que nos decían que tenemos este problema, y pues lo solicitamos, que no tenemos inconveniente ninguno, ¿no? Y bueno, ellos hablaban de los daños que se había hecho de vandalismo en cada espacio que nosotros habíamos nombrado, incluso en alguno, una persona que se había metido a vivir. Y bueno, nosotros lo que decimos, vamos a ver, si hay vandalismo, ¿quién es el responsable de la seguridad ciudadana y de la seguridad de nuestra ciudad? Porque también es el ayuntamiento el responsable, ¿no? Pues hay medidas para que esos aseos se puedan usar, desde cámara de quien entra. Pues decía que se habían llevado una puerta. Vamos a ver, ¿es que arrancan una puerta y nadie lo ve? ¿Arrancan una puerta, se la llevan y nadie lo ve? Pues a lo mejor hay que poner una cámara cuando arranquen una puerta para que la cámara se vea si se han llevado una puerta o no. En fin, que el vandalismo se puede controlar. Si no, yo le ponía el ejemplo, cuando voy de viaje, yo veo otras ciudades que me imagino que vandalismo habrá en el mundo entero, pero sin embargo hay formas de controlarlo, bien sea por cámara. Yo le explicaba el caso de otras ciudades, cuando estuve en Florencia, por ejemplo, echaban una monedita y se abrían unas puertas que tú dabas acceso a los baños, e incluso con eso daba lugar a que estuviera no solo limpio, que por supuesto eso es descartado, ¿no?, sino que hubiera papel higiénico, jabón, una persona manteniendo aquello constante. Pues a lo mejor es cuestión de buscar qué fórmula es la más adecuada para Carmona, para que no haya vandalismo en los aseos públicos, y la persona que de verdad lo necesite, personas que vayan con un carrito de bebé, personas que no solo con movilidad reducida, sino con una persona que se haya partido una pierna, que vaya con muletas y que pueda tener acceso a agarrarse a una barra, ¿no? No sé, algo, accesibilidad que se le llama, ¿no? Y bueno, y empezó el delegado, en este caso el concejal Antonio Herrero, a decir, bueno, que le daba vergüenza, que era un insulto lo que estábamos diciendo nosotros, que era un insulto a las trabajadoras de Limancá. Las trabajadoras de Limancá saben perfectamente lo que yo pienso de ellas, lo saben perfectamente. Y yo, además de que, por supuesto, hacen un trabajo encomiable, pues yo lo que le decía al concejal, que más insulto me parecía a mí el que las tuviera 25 años sin subirle el sueldo, haciendo ese trabajo encomiable que él dice. Para mí sí es un insulto, que le subas el IPC cuando toca y punto, se acabó. Y llevan 25 años ahí trabajando y no han sido para dedicarles unas condiciones de mejora a lo largo de los años. Cada uno tiene en la balanza de medir las cosas diferentes. Para él es insulto un tema, y para mí es un insulto el trato que se le da a los trabajadores de Limancá en este caso, ¿no? Formas de ver las cosas. Nosotros, cuando decía, es que en la Plaza San Fernando no se puede poner, porque esos están ahí en planta baja, pero sí, eso lo entendemos, no somos faltos de conocimiento, pero cuando nosotros estamos hablando en la moción de hacer nuevos módulos en las zonas que no se puedan adaptar, estamos hablando de nuevos módulos de aseo donde sí puedan entrar personas con movilidad reducida. En fin, vamos a lo mismo. ¿Para qué queremos unos baños cerrados? No lo entiendo. Unos baños que no se pueden usar, ¿para qué los quieres? Para tenerlos cerrados, ¿no? Y ya está, no tienen otro uso. Por lo tanto,
Siempre voy a decir que desde luego es necesario que estén. Si queremos una ciudad moderna, que nos visite muchísima gente, que haya muchos turistas, personas que vengan de paso, se queden aquí, están recorriendo nuestra ciudad, y por lo tanto pues hay que darle también un servicio como el OSEO. Y por supuesto, y más INRI, a nuestros vecinos y vecinas, que bueno, que en un momento dado creo que a todos nos puede hacer falta. Por lo tanto, lesiones a lo mejor no les daremos, pero a lo mejor algunas de esas lesiones ellos no las están cumpliendo como si debieran, como así nos exige la normativa, ¿vale? Entonces vamos a seguir pidiendo lo que la gente nos demande, por supuesto que sí, y si la gente nos demanda baños accesibles, pues vamos a seguir solicitándolos, ¿no? A seguir garantizando lo que la gente nos decía, ¿no? En fin, ellos decían que, bueno, que el cuerpo de la moción no lo veían, que cuando se va, yo qué sé, cosas que, mira, cuando hablan de vandalismo, en este caso, además lo he estado viendo por las redes, es que eso lo destrozan. Cuando queman un contenedor, ¿qué pasa? ¿Que no se pone más? Se repone, ¿no? Cuando queman un contenedor se repone. Cuando rompen las papeleras en la calle, ¿no se pone más? Las reponen, ¿no? Reponen papeleras. Y en este caso, ¿por qué no? Cuando hay vandalismo en un aseo público, ¿por qué no las arreglan? Igual que el contenedor o la papelera, ¿no? Es que no entiendo la diferencia, yo sigo sin entenderlo. Me saltan con las penas de reincidencia. Yo digo que muchas veces, como en toda la vida, es educar, ¿no? Y educar se educa en casa. A lo mejor también los padres, pues como lógico, deben de hacer algo al respecto cuando ven a sus hijos. Yo, por supuesto, no digo que no. Cuando ven a sus hijos hacer algún daño, habrá que reñirle y decirle, oye, esto no se hace así, por esto y por esto, porque hay que cuidarlo, ¿no? Pero independientemente, si hay vandalismo, pues habrá que solucionarlo, que para ellos son los que tienen que garantizar la seguridad en toda la ciudadanos, ¿no? En fin, yo desde luego que no tengamos aseos públicos porque haya vandalismo me parece un poco absurdo, ¿no? No entiendo que tú no puedas hacer uso de algo que es tan esencial como un aseo público. En fin. Bueno, pues como digo, esto no salió adelante, esta moción, porque el Partido Popular votó en contra. Y bueno, vamos al siguiente punto. Esperemos, porque recuerdo que fue muy curioso. Decía el concejal, lo vamos a votar en contra, porque no entendemos que se tenga que hacer. Pero bueno, los vamos a arreglar. Lo vais a arreglar, pero votáis en contra, ¿no? Eso es como decir, bueno, te voy a votar en contra de la moción, que sabemos que es verdad lo que estás diciendo, y lo vamos a hacer, pero bueno, para que no te salgas con la tuya, te votamos en contra. Es que es absurdo la postura, no sé, escuchar el pleno, porque la verdad me hizo mucha gracia, ¿no? Vamos a arreglarlo, sí, vamos a arreglarlo, pero te vamos a votar en contra de lo que estás diciendo. En fin, más cosas de lo mismo, de la forma de proceder del Partido Popular. Y nada, la siguiente moción era una proposición que también presentaba Izquierda Unida para el impulso de un programa de cooperación internacional con Cuba en materia energética. Nosotros explicábamos en nuestra moción que bueno, Cuba ha sido un referente en atención primaria, pero un referente mundial. La Organización Mundial de la Salud decía que la República de Cuba pues era un referente en temas sanitarios, ¿no? Y bueno, y para nosotros, con todo lo que ha sucedido desde que Trump ha hecho todo lo que ha hecho, que nos vamos a poner a explicarnos aquí ahora, bueno, pues el deterioro sanitario en Cuba pues
se ha aumentado bastante, ¿no? Porque es verdad que se han reducido los servicios sanitarios y además en unas condiciones pésimas. No podían operar los hospitales por falta de esa energía, la medicación que había en los hospitales se echaba a perder, en fin, y nosotros queríamos dar a entender de que lo hacíamos de forma humanitaria. ¿Qué es lo que pedíamos en esa moción? Pues lo explico, ¿no? Nosotros lo que queríamos que el Ayuntamiento de Carmona iniciara los trámites oportunos para crear un programa de cooperación internacional con Cuba dirigido a mejorar el suministro energético en esos centros sanitarios públicos mediante energías renovables, especialmente que pusieran placas fotovoltaicas, vaya. Que en la ejecución del programa de cooperación se promoverá también a la formalización de convenios administrativos y otras fórmulas de colaboración con organizaciones no gubernamentales de desarrollo que cuenten con experiencia acreditada de trabajo en Cuba, capacidad técnica en proyectos de cooperación energética y sanitaria e implantación operativa en el territorio, de conformidad con la normativa vigente en materia de cooperación internacional y subvenciones públicas que comentaré después. Tercero, instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a iniciar los trámites necesarios para el desarrollo de un programa de cooperación internacional con Cuba dirigido a mejorar el suministro energético en centros sanitarios públicos mediante energías renovables. Y claro está también al Consejo de Gobierno de España a iniciar los trámites necesarios para desarrollar un programa de cooperación internacional con Cuba dirigido a mejorar, como digo, ese suministro eléctrico en los centros sanitarios públicos mediante energía renovable. Vamos a ver, es verdad que yo quería explicar este tema. Y lo repetía una y otra vez, que no es un tema, para nosotros no es político, es humanitario, ¿no? Porque es verdad que Cuba tiene una grave crisis energética que está afectando pues a los hospitales y a los centros de salud. Porque, como digo, por esos cortes eléctricos constantes, pues no pueden mantener una sala de operaciones, ni la medicación, ni nada, ¿no? Nosotros proponíamos eso, instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España pues a impulsar esos programas de cooperación. ¿Por qué energía solar? Porque aquí, habéis visto, tenemos muchos paneles solares, muchas placas fotovoltaicas, campos y campos de placas fotovoltaicas, pues no solo en Carmona, en Andalucía y ya por toda España, ¿no? Y al fin y al cabo lo que pretendíamos es tender la mano con ese país, ¿no? Por solidaridad institucional y, por supuesto, por dar una solución técnica que salvara las vidas que iban a esos hospitales donde no se podía atender correctamente, ¿no? ¿Por qué explico esto? Bueno, a España se le ha ayudado muchísimo. Cuando España estaba en unas condiciones muy malas, muy precarias, a España se le ha ayudado mucho. Y nosotros entendemos que ahora pues también a España le toca ayudar, lo mismo que nos ayudaron a nosotros en su día, personas, países incluso que están muchísimo peor. Y bueno, el Partido Popular nos decía que cuántos países hay en esta misma situación, porque es muy fácil cuando tú intervienes explicando lo que tú quieres conseguir, y el Partido Popular no quiso intervenir, no contestamos. Sin embargo, Ramón, como presidente del Pleno en ese momento, pues no se interviene, pero yo sí voy a hablar, cuando tú ya no tienes opción a responderle, ¿no? Y entonces me empieza a hablar de otros países que están en muy mala situación también, y que por qué a Cuba sí, a los otros no, que si no estamos preocupados por la hambruna que hay en otros países, que por qué no pedimos que se acabe el régimen, que es el culpable de todo, porque al fin y al cabo todos los políticos, mire, nosotros con esta moción no pretendemos desde luego arreglar el mundo, ni mucho menos, tampoco Cuba, como es lógico. Los problemas que tiene Cuba pues los tendrán que arreglar los cubanos, como es lógico. Pero sí pretendíamos que con esos paneles fotovoltaicos se solucionara el problema de electricidad de esos hospitales. ¿Os ponéis vosotros en la misma piel
de que vuestros hijos, por ejemplo, estuvieran en un hospital y por problemas de electricidad no se pudieran curar, pues en esas cosas es la que hay que ponerse. ¿Y por qué? Fijaros bien, el que yo haga una propuesta, en este caso de poner paneles fotovoltaicos, no es porque yo me la saca y digo, ahora vamos a dar dinero que tiene España para Cuba. No es así. Sabéis de más, es lo que os comentaba antes, que eso, incluso el propio Ayuntamiento de Carmona lo tienen todas las administraciones, porque se destina una partida en los presupuestos a cooperación, ¿vale? A cooperación internacional y subvenciones públicas. Independientemente que esta moción, como no ha salido adelante porque no la ha votado el Partido Popular, independientemente de eso, hay cooperaciones internacionales que a todas las administraciones, pues en el caso del Ayuntamiento de Carmona también las tiene. Hay una partida de cooperación internacional y nosotros lo que decíamos, que eso que está ahí en cada partida de los presupuestos de las diferentes administraciones, pues que se dedicara una parte a Cuba para esos paneles fotovoltaicos en los hospitales y los centros de salud. Que incluso he visto críticas y demás al respecto, porque la gente no pueda entender de que habiendo necesidades aquí en España no se hagan otro tipo de cosas que también hacen falta, que una cosa no quita la otra. Por supuesto que sí, que hay muchísimas necesidades aquí en España, incluso en Carmona, si nos vamos a un término más cercano, que hay que solucionar. Por supuestísimo que sí, por supuesto que sí, pero eso no quita de que dentro de cada presupuesto haya partidas de cooperación internacional, independientemente, que no porque las ponga Izquierda Unida, no, que existen. Y nosotros lo que solicitábamos, que dentro de esas partidas de cooperación internacional, pues pusieran paneles fotovoltaicos en hospitales y en centros sanitarios para poder continuar con las operaciones y poder continuar, bueno, preservando esos medicamentos que hay en los hospitales. Para nosotros es humanidad, para otra gente no sé lo que es, me da igual lo que piense cada uno, ¿no? Yo muchas veces pienso que nos debemos de poner en la piel del que lo pasa mal, del que sufre, y también pues eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, independientemente de las necesidades que podamos tener aquí, que ya digo que sí lo son, vamos a seguir teniendo en todos los presupuestos cooperación internacional, y que esa cooperación unos años son destinadas a una cosa, otros años son destinadas a otra, pues nosotros lo que solicitábamos es que se destinaran a poner esos paneles fotovoltaicos en hospitales, nada más. Para nosotros, vuelvo a repetir, es humanidad. Y cuando nos hablaba el Partido Popular, en este caso Ramón, que era el que cerró el punto porque no daba opción ya después hablar, una vez que ellos cierran, de esos otros países que lo están pasando mal, que nombró incluso a algunos, y yo le decía, vamos a ver, que tú dentro de la cooperación internacional quieres meter a esos países dentro de la moción nuestra. Perfecto. Si nosotros, vamos a ver, que no nos negamos incluso a modificar la moción para poner a otros países que lo estén pasando mal y ayudarles con cooperación internacional. ¿Eso es lo que tú quieres para votar a favor de la moción? Pues los metemos. No tenemos inconveniente ninguno, nada. Los introducimos todos ellos los que tú quieras y ya está. Se aprueba la moción por unanimidad, pero no, eso no es lo que pretendían ellos tampoco. Ellos no pretendían nombrar a otros países y que quedara que hay muchos países del mundo que lo están pasando mal. Pues sí, hay muchos países del mundo que lo están pasando mal. Igual que nosotros lo pasamos mal cuando acabó la guerra civil que tuvimos aquí, muchísima hambruna, o no nos acordamos ya que hace nada y menos que pasó aquí en España. Y sin embargo otros países nos han ido ayudando también, ¿no? Pues lo mismo, esto es así. Para que me entendáis, los que estáis ahí a favor no habrá que decirle nada, y los que estáis en contra, pues que lo entiendan también. Lo que pretendemos, nada más. Ser un poco más humanos en este mundo tan inhumano, ¿no?
Y bueno, pues pasamos ya al punto de ruegos y preguntas. En este caso, bueno, pues como sabéis, siempre podemos llevar dos, y la primera era una con relación a un oficio que había venido desde el Defensor del Pueblo Andaluz, que nosotros, bueno, nos hablaba de si el ayuntamiento tenía un plan local de economía circular aprobado conforme a lo establecido en la ley que tenemos que cumplir, y si es así, que lo teníamos, en qué fecha se aprobó y cuál era su grado de ejecución, y si no se había aprobado, pues cuáles eran los motivos, ¿no? Y qué medios tenía previsto el equipo de gobierno para dar cumplimiento de inmediato pues a esa obligación que tenemos que tener para tener ese plan local. Bueno, nos decía que no teníamos, que hasta ahora no hemos cumplido con esa normativa de obligado cumplimiento. Como digo, es que como no nos respondieron en la comisión informativa, por eso la llevamos a pleno. Bueno, nos decía eso, ¿no? Que no se había tenido ese plan de obligado cumplimiento porque, bueno, habían sacado primero la plaza de un técnico medioambiental para el ayuntamiento, y que cuando ya estuviera finalizada, tuviéramos a ese técnico trabajando, pues que entonces ya se cumpliría con la normativa, ¿no?, de tener plan local de economía circular. Esa es la respuesta que nos dieron. Y la siguiente, que bueno, la habíamos metido antes, sabéis de más que la comisión informativa es anterior a las mociones, a registrar las mociones, y hablábamos también de aseo público, ¿no?, porque es que nos habían comentado las personas que suelen estar en la Plaza San Fernando, que porque se encontraban cerrados los baños de allí, ¿no?, que eso, bueno, pues generaba molestia y limitaba la comodidad de los vecinos y vecinas, y entonces cuál era la causa de eso, de que estuvieran cerrados, ¿no?, que si era un cierre temporal, era definitivo, qué medidas se iban a usar. Bueno, y nos respondió que era por problemas de seguridad, por la estructura, es decir, por los techos y demás de los baños, que con el tema del temporal pues se había dañado, y que se estaba estudiando por los técnicos la solución para arreglarlo, ¿vale? Eso fue en sí lo que dio los puntos del pleno y demás de este pleno pasado del mes de febrero. Como sabéis y demás, bueno, en los puntos que nosotros tratamos normalmente son los del pleno y demás, pero sí me gustaría hacer un par de comentarios a las cosas que le escucho al alcalde, ¿no? Cuando hablaba, por ejemplo, y lo comenté el mes pasado en la rueda de portavoces, ¿no?, hablando de Santa Ana, que siempre tenemos un debate absurdo, que en las épocas pasadas, bueno, se han superado ya. Las habrá superado quien las haya superado, y que, bueno, nos criticaba que los partidos que lo habían precedido al suyo, que no habían hecho nada en Santa Ana, y que aquello había sido durante muchos años un cagadero de perros, nos dijo el señor alcalde, ¿no? Bueno, yo ya se lo comenté incluso en el pleno, ¿no? Quiero refrescar la memoria, que ya le digo, ahora sí es un cagadero de perros oficial, ¿no?, porque es municipal. Vamos a ver, a mí me parece perfecto que se haya hecho un parque, si nosotros no estamos en contra del tema, todo esto venía a relación por el nombre, ¿no? A ver, una cosa no quita la otra, ¿no? Es la forma en el desprecio con el que dice nuestro alcalde las cosas, ¿no? Creo que no hay necesidad, ¿no? Creo que no hay necesidad de decir las cosas así, y que hay épocas que ya han pasado y que hemos superado. Pues sinceramente recordarle al señor alcalde que hay muchísimas personas que no han podido, desgraciadamente, superar esa etapa de guerra, ¿no? Porque es verdad que, bueno, que todavía se acuerdan de sus generaciones anteriores, y no saben ni dónde está, ¿no?, que era lo que nosotros llamamos siempre. Además, le dije en el pleno, incluso, digo, como sé que te vas a adelantar, te lo voy a decir, que es verdad que Izquierda Unida gobernó y eso estaba allí, ¿no? Pero le vuelvo a refrescar la memoria, que ya se lo dije en el pleno, que Izquierda Unida estaba más preocupada en hacer
infraestructuras en Carmona, en hacer viviendas, en hacer oficinas, en hacer guarderías, en hacer muchísimas cosas y en adquirir propiedades para el ayuntamiento que hoy disfrutamos todos antes que el parque. ¿Ha llegado la hora del parque ahora? Pues me parece perfecto, me parece perfecto. Pero vamos, decir con ese desprecio que la época de guerra todos lo hemos superado, me parece también una forma de hablar un poco baladí. Y bueno, el mismo tono emplea cuando habla del tema de mujeres, ¿no? Donde dice que hoy es muy fácil hablar de igualdad, de brecha salarial, es muy fácil. Para este alcalde todo es muy fácil, pero las personas que están sufriendo todavía los problemas de acoso, de la gente, las mujeres que matan, bueno, que sea fácil, tampoco lo veo yo tan fácil, porque seguimos teniendo una lacra que hay que erradicar y ahora se acerca el 8 de marzo y bueno, vamos a seguir igual que el 25N, reclamando derechos, reclamando seguridad, reclamando para todas esas mujeres, porque aunque él lo vea tan fácil, no ha sido fácil. Esto lo comentaba a colación del tema de la aprobación de Isabel Obín como hija predilecta, ¿no? Pero bueno, antes, hombre, no vamos a comparar los tiempos, evidentemente, ¿no? Eran tiempos muy difíciles, lo comentaba anteriormente, pero que no se ponga en la boca tampoco que hoy es muy fácil todo, ¿no? Hoy es muy fácil, vamos, como que las mujeres no nos quejamos de vicio, ¿no? Y no me parece tampoco muy apropiado esa apreciación. Y luego me hizo muchísima gracia cuando nos dice que los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Carmona, los grupos políticos que hay hoy día, tenemos un gran afán de protagonismo. Yo creo, sinceramente, que se cree el ladrón que todos son de su misma condición, ¿no? ¿Quién tiene afán de protagonismo en este ayuntamiento? Por favor. Ay, no hace falta decir más, ya sabemos quién es, ¿no? Y luego me hizo también muchas gracias cuando dijo nuestro alcalde que estaba cansado, que traíamos otra moción de transporte, que Izquierda Unida, otra moción de transporte, estamos cansados. Pues sí, otra y otra y otra, y todas las que hagan falta. Vamos a traer todas las mociones de transporte, como de sanidad, como todas las que veamos necesarias en nuestra ciudad, las vamos a seguir trayendo mientras el problema no se solucione, ¿no? Decía que él se reunía con Casal cada vez que había una incidencia, que la gente, cada vez que ponían una queja, ¿no? Bueno, y ahora se van a reunir, dicen que estaremos atentos, que se van a reunir con la consejera de transporte y con los alcaldes del PP para ver si se le puede dar un cambio a todo esto, porque es que está el billete tan barato, dice el alcalde, que el servicio no puede ser mejor, ¿vale? Por lo tanto, van a buscar otra solución. Bueno, esperemos que así sea en esa reunión que ya digo, como estaremos pendientes, a ver cuándo se reúne y qué es lo que sale de esa reunión, porque me parece interesante, la verdad, como digo, si es que yo lo que puedo ver bien lo valoro, lo que no puedo valorar son las críticas de desprecio de la forma que lo hace nuestro alcalde, ¿no? Que lo de comprar billete con antelación como pasan los trenes son iniciativas que uno dice, bueno, pues vamos a probar a ver si esto da solución a los problemas que tenemos del transporte, a mejorar desde luego la flota de transporte por parte del consorcio, porque es que están de pena, y esto ya lo digo, es histórico. Si nosotros las medidas que se puedan buscar en cuanto a este referente de transporte, las que sean buenas, saben de más que cuentan con el apoyo de Izquierda Unida. Si es que ha sido siempre así, cuando ha venido algo positivo Izquierda Unida lo ha valorado, pero lo que no podemos valorar es esa crítica fácil. Estamos cansados de las mociones de Izquierda Unida. Pues sí, pues si estás cansado siéntate, porque vamos a seguir trayendo mociones de transporte y de todo lo que haga falta en nuestra ciudad, como mínimo hasta que esté arreglado el problema. Y luego otra vez vuelve a sacar relucir que en la Junta de Andalucía él llevó
para que se hiciera un estudio de 200.000 euros y que en los partidos, que él siempre menciona Izquierda Unida, pues Izquierda Unida como tal no es por Andalucía, Adelante Andalucía. El otro día se equivocó también, dijo Adelante Andalucía, que Izquierda Unida adelante. No, nosotros no estamos en Adelante Andalucía, pero les recuerdo que aquí lo que quería es otro prácticamente, y que nosotros votamos en contra de ese estudio de 200.000 euros, ¿no? Por poner un ejemplo, no sé si conocéis el ómnibus, esto que hay que ver, el paquete este de medidas que el Partido Popular quería que el gobierno dividiera, que lo troceara para unas cosas sí las voto, otras no. Pues el mismo estilo en la Junta de Andalucía, ¿no? Cuando te meten ahí un paquete gordo de cosas que no puedes votar porque son insostenibles votarlas, pues ahí metió el señor alcalde su estudio de 200.000 euros para que lo aprobara el Parlamento. Bueno, en fin. Le vuelvo a recordar, porque nos dijo otra vez que le había solicitado al ministro de Transporte que hacía falta un tren de cercanía y que el ministro de Transporte no le echó cuenta. Pues hay que insistir. Y le vuelvo a recordar, ¿cuántos años se llevó gobernando el Partido Popular en España? ¿Qué hacía el ministro de Transporte que no puso un tren de cercanías a petición de nuestro alcalde en todos los años que gobernó el PP en Madrid? ¿Por qué no se lo solicitó nuestro alcalde, ya que eran de la misma línea, Partido Popular, en el Estado? ¿Por qué no se lo solicitó? No, ha esperado a que haya un gobierno socialista para que el ministro de Transporte no le echara cuenta. Dice, bueno, pues hay que insistir. Y nada, lo que espero que en la Junta de Andalucía, que gobierna con mayoría, Juan Manuel Moreno Bonilla, pues que le haga otras peticiones a su homólogo para que, bueno, los proyectos vayan saliendo adelante, aproveche esas mayorías de su propio partido, ¿no? Por lo tanto, bueno, en cuanto a esto, y luego votaron a favor, dice, votamos a favor de la moción, porque al fin y al cabo es lo que nosotros estamos diciendo. En fin, no lo entiendo. Perdón. No entiendo la postura del alcalde cuando al fin y al cabo va a votar en contra, pero bueno, con esa forma. Le tengo que decir al señor alcalde, desde luego, fijaros bien, con el tema de las mociones, que muchas veces, ahora con los aseos, con el transporte, las mociones que hemos traído de sanidad, es que traen mociones aquí que no, si traemos mociones que son a nivel nacional o internacional, no las quieren votar porque no afectan a Carmona, que indirectamente sí. Y cuando son mociones locales para mejorar nuestros centros de salud, nuestro transporte, nuestros aseos públicos, en fin, nuestros caminos, nuestras historias, ¿no? Bueno, pues, que la oposición trae una moción de aquella manera. Fijaros bien, yo lo que le digo al alcalde, he explicado lo de transporte, pero que si fuera de salud, se lo digo lo mismo. Ahora que él se ha operado recientemente en Madrid por su problema de corazón, que desde aquí, ya lo dije en el pleno y lo vuelvo a repetir, le deseo una pronta mejoría, porque es que no le deseo mal a nadie, por supuesto, que se recupere muy pronto y que quede en las mejores condiciones posibles, ¿no? Pero también le tengo que recordar que vamos a seguir trayendo mociones de sanidad, de nuestro centro de salud, de médicos, de historia, que se mejore nuestra atención primaria, nuestra atención hospitalaria, porque todos los ciudadanos de Carmona no tienen la suerte que él ha tenido, de llegar, de que le encuentren de momento una dolencia y a los 2 días operar. Eso no ocurre, eso es una realidad que no nos ocurre a los ciudadanos de a pie. Le deseo, como digo, la mejor de las mejorías, pero ha tenido una ventaja que todos no tenemos. Todos no tenemos. Y lo que queremos es que la sanidad nuestra esté en unas condiciones tan buenas, que nos podamos operar siquiera tan pronto como él se ha operado. Siquiera tan pronto. Por lo tanto, si está cansado de que traigamos mociones de este tipo,
Pues lo siento en el alma, las vamos a seguir trayendo, todas y cada una, las que la gente nos demande y las que veamos que los servicios nuestros no son los más acordes que los ciudadanos de Carmona pudieran tener. Y luego, bueno, también en esa rueda de portavoces le he escuchado al alcalde reírse, ¿no?, con la moción de Izquierda Unida, con el tema de los agricultores. Como digo, esa forma que tiene nuestro alcalde de reírse de los demás, me parece tan mal cuando dice que, bueno, ahora vamos a venir nosotros a defender a los agricultores cuando los hemos criticado como terratenientes que estafan. Le voy a decir una cosa, yo quizás haya pisado el campo muchísimo más que nuestro alcalde en toda su vida, muchísimo más. Me lo he pateado durante muchísimos años por mi trabajo. Y tengo que reconocer que habrá terratenientes estafadores, que los hay, y tengo que reconocer que hay unos agricultores maravillosos que dan muchísimo trabajo y que miran por su personal, como todo en esta vida. Los hay mejores y los hay peores. Y que cuando nosotros llamamos estafadores es que los hay, como digo, Izquierda Unida siempre ha criticado a esos agricultores que han querido sacar rendimiento a costa de los trabajadores. Los hemos criticado, los criticamos y los vamos a seguir criticando. Porque cuando tú quieres sacar tu beneficio a costa del trabajador, pero no solo agricultores, en cualquier trabajo, los vamos a seguir criticando. Y que nosotros traíamos una moción para defender a los agricultores, pues sí, porque sin campo, sin agricultores, esta tierra tan nuestra que tiene tantísima agricultura, pues se vendría abajo. Y queremos que haya agricultores y tierras para que la trabajen esas personas que se dedican al campo, tantísimos vecinos y vecinas de nuestra ciudad que se dedican al campo. Por eso queremos que haya agricultores y que se hagan en las mejores condiciones las cosas. Y el acuerdo del Mercosur, él sabe perfectamente que en las condiciones que estaba, eso era muy negativo para el campo de España. Y bueno, y sin embargo, a la vista está, si tanto defendía a los agricultores, ¿por qué no la votó a favor? ¿Por qué no fue a la concentración de los agricultores si tanto la defendía? Lo explicamos ya en el Pleno. En Bruselas ellos votaron en contra igual que el Partido Popular. Y ahora dicen, bueno, y ahora aquí votan juntos con el PSOE las cosas. Y que en este caso en concreto el PSOE con los agricultores votó en contra, igual que en Bruselas, igual que hizo el PP. Votaron en contra y bueno, y que estamos juntos en el gobierno y ahora votamos en contra. Pero bueno, vamos a ver, me pregunto yo, donde el Partido Popular gobierna con Vox, ¿qué es? ¿A todo que sí? ¿A todo Moana? Independientemente que estén votando juntos, habrá cosas con las que estén de acuerdo y cosas con las que no. Pues a nosotros en España nos pasa igual. Habrá cosas con las que estemos de acuerdo con el gobierno, con el PSOE, y cosas que no. Pues por supuesto que sí. De hecho ocurre en más de una ocasión. Por lo tanto, el que estemos gobernando juntos no quiere decir que a todos tengamos que decir sí, Moana. A lo mejor a él le pasa con Vox. Me refiero al Partido Popular. A lo mejor le pasa con Vox, que tienen que tragar por todo y ver esa diferencia en nosotros, ¿no? Por lo tanto, nosotros sí vamos a garantizar las demandas de los agricultores como es lógico y votamos a favor de esta moción, fuimos a Sevilla a defender a los agricultores y estamos en Bruselas defendiéndolos también, porque tal y como estaba planteado el acuerdo del Mercosur, desde luego perjudicaba a nuestros agricultores y lo que queríamos que hubiera una PAC fuerte, formas de pensar diferentes, estamos en nuestro derecho. Por lo tanto, que no se ría tanto cuando Izquierda Unida presenta mociones para defender a lo que sea que se mueva en nuestra ciudad, en este caso los agricultores o cualquier otra moción, sanidad, transporte, aseo o dependencia que hemos traído en otras mociones o 40.000 que seguimos trayendo cada mes. Sinceramente, hay que pensar un poquito más en el ciudadano de a pie.
Y bueno, esto fue lo que quería comentar, porque desde luego, como nos pone de que Izquierda Unida miente mucho, vuelvo a repetir, cada vez que hace el comentario que Izquierda Unida miente, vuelvo a decir yo lo mismo, ¿no? Se cree el ladrón que todos son de su misma condición. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en una próxima rueda de portavoces. Gracias.